Buenas tardes, hermanos. Si gustan, vamos a orar a Dios. Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro delante de ti y encomendamos nuestra vida en tus santas manos para que nos alimentes con tu bendita palabra. Señor, te suplico que uses mi vida y permitas que la meditación de tu palabra sea edificante. En el nombre precioso de Jesús te lo imploro. Amén. Amén. La meditación se titula "Para que se cumpliese, el Salvador haría un pacto". Desde que yo era pequeño, me gustó escuchar una parábola de un autor puertorriqueño que se llama Michael Rodríguez, y hacía una parábola que tiene mucha relación con lo que meditaremos en esta tarde. Y él habla de una canción muy bonita de un niño, de un adolescente que su papá le compró unas maderas y él empezó a hacer una talla e hizo un pequeño barco. Le gustó mucho el barco, cómo quedó, lo pulió, lo barnizó. Su visión era que el barco navegara por el río que pasaba cerca de su pueblo, y ese adolescente, cuando vio cumplida su obra de tener el pequeño barco, lo puso en el río y fabulosamente navegó el barco, no se hundió. Fue algo que le generó mucha alegría. Eso canta esta canción, de eso se trata esta canción. El problema es que el barquito suyo que creó, río abajo, lo extravió. Llegó el momento en que agarró cauce y ya no lo pudo encontrar. Lo perdió, pero pasado el tiempo, la canción dice que este adolescente se convirtió en un gran doctor. Se vino a estudiar a la ciudad y cuando regresó siendo un doctor, vio que en el escaparate de una tienda estaba su barco. Y vio su barco y le trajo los recuerdos de que él lo creó, y le preguntó al que lo vendía, ¿cuánto pides por ese barco? Esa exhibición no lo vendo. No, dime lo que quieras y yo te lo compro. Y no, esa exhibición lo encontré y es que yo quiero comprarte ese barco. Y le dio una grande cantidad de dinero por el barco. Y lo adquirió, lo abrazó y sale de la tienda con su barco y lo alcanza el tiendero y le dice, oye, me llama la atención, ¿por qué me pagas tanto por este barco? Y le dice, es que te contaré que había un adolescente que con unas maderas empezó a tallarlas, las barnizó y hizo este barco, y ese adolescente soy yo. 2 veces he pagado por este barco. Y esta parábola, esta canción que yo escuché de Michael Rodríguez, me recuerda mucho del plan de redención, de que Dios nos formó y nos hizo con un propósito de navegar, de disfrutar de las aguas, pero nos extraviamos a veces. Pero Él nos volvió a encontrar y nos vuelve a comprar para sí. 2 veces nos ha adquirido el Señor. Esa canción termina diciendo que estamos hechos para eso y que debemos de navegar. Dios nos hizo eso, nos formó y nos compró y nos ha redimido para que naveguemos como ese barquito. El día de ayer celebramos un memorial tan increíble, tan precioso, tan importante para nosotros como cristianos, que lo podemos considerar como una ordenanza de Dios, que Jesucristo mismo dijo que debemos de hacer esto en memoria de Él. ¿A qué me refiero? A la Santa Cena. Es algo que nos llama tanto, nos es tan necesario, nos es tan importante. Y esta Santa Cena tiene un símil en el Antiguo Testamento, y es la fiesta de la Pascua. También es un memorial que hacen los judíos, ustedes lo saben. Ese memorial que hacen los judíos de la Pascua está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Ahí Dios ordena que se lleve a cabo para celebrar, así lo dice Él, ¿no? Para celebrar la liberación
de su pueblo de Israel, de la esclavitud que les tenían que estar padeciendo por los egipcios. Y también se instituye para recordar de los padres a los hijos y así en generaciones lo que ocurrió, qué es lo que se vivió, de qué padecían, y que se acordasen de las obras tan maravillosas con las que poderosamente la mano de Dios los había libertado. Se hace en el mes de Abib y es una fiesta tan importante que la misma Biblia nos dice que ese sería el mes primero de los tiempos, ¿no? A partir de ahí, le llaman eso el mes de Abib. Para nosotros es como finales de marzo y en abril, y más o menos se intenta celebrar con el calendario gregoriano, que sean por estos días, y lleva el mismo objetivo, recordar. Bueno, como lo hacen los judíos, nosotros, ellos con sus disposiciones en el Pentateuco, donde Dios determina qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Bueno, prevé tanto para una cena, algo tan importante, tan íntimo, que les dice, ese día van a juntarse, se necesitan ciertas cosas. Entre esas, un elemento importante es el cordero, que con una anticipación de 4 días hay que separarlo, hay que buscar un cordero sin mancha de 1 año, y lo van a matar, y esa noche lo van a comer asado, todo asado, no con premuras, no con descuidos, desaseos, no, porque hasta les dice cómo se van a vestir, vístanse como si fueran de viaje. Y hasta el día de hoy algún sector de los judíos todavía lo siguen haciendo, siguen celebrando el Pesach, y es muy increíble cómo por algunas sinagogas que están por Polanco y ahí todavía ven ciertas cosas de los ortodoxos que llaman la atención, y nos llaman la atención y nos recuerdan y nos hacen ir a las Sagradas Escrituras de por qué hacen ellos eso. Nosotros en la Santa Cena tenemos algo similar. Jesucristo mismo, en lo que acabamos de leer en el libro de San Mateo, Él nos da con precisión qué tenemos que hacer, y nos dice también qué elementos son los que hay que tener a la mano. Como en la Santa Cena se aperciben con pan y con fruto de uva, y se dan cuenta que cuando participamos de la Santa Cena hay un momento de mucha paz, de mucha solemnidad, pero a la vez se confunde el gozo con una tristeza increíble. No sé si ustedes lo perciban, lo sientan así, como su servidor, porque nos da una alegría de saber que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es una alegría increíble, o sea, simplemente saber que ya estaba nuestro futuro, nuestra eternidad definida por nuestras conductas, es algo que a cualquiera le aterra, Simplemente saber que nuestras conductas, nuestro proceder, no merecen más que la sanción de aquel que nos formó perfectos, de aquel que nos hizo santos, y ahora, pasado el tiempo, nos ensuciamos por pensamientos, por conductas, por deseos, por locuras, y pensar que un día estaremos ante la balanza de Cristo y pisaremos, y nada ni nadie podrá librarnos sino solamente el sacrificio de Jesús. Eso de momento aterra. Si no tenemos a Jesús de nuestro lado, no sé quién pueda decir, yo creo que sí paso. La salvación no es por fortuna, no es por sacarse la lotería. La salvación costó, y costó muchísimo, así como en el caso de los judíos, para que después de que se advirtiera la necesidad de ser librados de la esclavitud de Egipto, alguien o algo tenía que pagar, porque
en aquella casa en donde no se sacrificara o se inmolara el cordero y no pusieran la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, el ángel de Jehová pasaría y cobraría la vida del primogénito. Y en unas casas lamentos y gritos y lloros, y desde la casa más humilde hasta el propio palacio. En todo se cobró la vida de un primogénito. Desde ese momento los judíos saben que tuvieron en cuenta que para la remisión de pecados con sangre, la sangre del cordero que se inmolaba. Y hasta el día de hoy, la remisión con sangre. Y alguien inocente tiene que pagar por lo que nosotros hicimos. Alguien de nosotros. Sigue costando lo mismo. O sea, la determinación de Dios no es negociar dependiendo los años. La determinación de Dios en su santidad y en su justicia no es negociable con nada ni con nadie. De cierto que el alma que pecare, no sé, y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el precio sigue siendo el mismo. La justicia de Dios y su santidad no permite negociación ninguna. No vamos a ser salvos por fortuna ni porque creo que pasé, ¿no? Creo que mis obras están así y mis faltas están así. Hay una pregunta importante que debemos de hacernos nosotros al considerar, al estar en vísperas de mañana, recordar que un inocente, que el más santo de las personas que hayan pisado este mundo, lo van a matar. Lo mataron y lo vamos a recordar, y no teniendo él nada de culpa, nada de culpa. Ustedes saben que salieron la semana pasada otra vez, se está dando muy continuo, incluso aquí en la carretera. Fallece una adolescente, la violaron y se une un colectivo y vamos a salir y vamos a hacer una marcha porque es injusto que no se haga nada por esta pequeña que lastimaron y mataron, y reclaman justicia porque alguien fallece, porque acaban de cometer un crimen. Ustedes lo han visto, lo han vivido, lo han padecido cuando de repente se atora el tráfico y ya lo podemos pasar. ¿Por qué? Y se preguntan, ¿qué están haciendo? Es que están reclamando justicia porque mataron a una joven o violaron a una joven. Y empiezan a decir, es que no debía nada, es que eso no se puede. Hagamos conciencia y pidamos justicia. Y toman las cámaras y los micrófonos y se acercan con los familiares. Y ¿tú qué pides? Justicia. Yo lo único que pido es justicia porque tal persona no merecía morir. Nosotros mañana celebraremos con tristeza y dolor y a la vez con alegría de que mataron a un justo. Por eso se llenan las iglesias. Algunos lo malinterpretan, pero por eso se llenan las iglesias, porque mataron a un justo hace 2000 años y seguimos igual. Y alguien podría contestar esa pregunta, ¿quién hará justicia? Porque mataron a Jesús, ¿quién? ¿Quién podrá a estas alturas o en su tiempo habérsele puesto enfrente de aquel malvado soldado romano que hirió el costado de nuestro Señor Jesucristo y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Él es justo, Él no tenía nada que ver, ni uno se paró. Y hoy en día hasta se hacen parodias o burlas de que muere un justo. ¿Se imaginan si hicieran una parodia o una burla de la adolescente o de la pequeña joven que hayan matado? Ahí sí todos encima, ¿no? ¿Cómo te burlas de ese asesinato? Es una infamia. ¿Cómo alguien puede hacer burla de que maten a un inocente que pasaba y en el fuego cruzado una bala perdida dio? Eso no es correcto. Y no, si alguien hiciera un chiste de eso, lo linchan también él. Y a Jesús.
Y ahora pensar que fue por ti y por mí que lo llevaron a la cruz genera dolor y genera preocupación. Hagamos un memorial para saber por qué el antiguo pacto y el nuevo pacto. El título dice así: el Salvador haría un nuevo pacto. Se requería un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto, mis hermanos? Es algo muy sencillo y fácil de entenderlo. Ustedes lo entienden, lo advierten, lo comprenden, lo han hecho contratos, celebran promesas, se hacen compromisos. Eso es un pacto, es un acuerdo entre dos o más personas, y está cuando menos involucradas tres cosas en un pacto, en un contrato. Está una promesa para todo lo que podemos hacer a través de un contrato. Es: okay, yo te pago a cambio de que tú me des este bien, perfecto. Y entonces, pero es algo a futuro, una promesa a futuro que hay que cumplirla si se dan los compromisos se llevan a buen término. Yo te pago y tú me das el bien, perfecto, ese es un pacto. Implica siempre una promesa, implica un acto futuro y implica poner disposiciones y condiciones de lo que se pacta. Eso hizo Dios, ¿saben? Eso hizo Dios, pero hay tres tipos de pactos. El primer pacto es algo que les generó una complicación a los eruditos en hacer la interpretación de el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Fíjense que algunos lo asemejan que pacto es igual a testamento, y por eso en nuestras Biblias tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Querían llamarle, quizás algunos incluso los tratan como el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, porque habría que ponerle en el pacto que Dios hace relevancia a la determinación y soberanía de Él. No es que nos hayamos puesto de acuerdo entre Dios y nosotros, su soberanía era más allá, pero Él tiene mucha disposición en este pacto. Y el primero, que es en el que se enmarca todo, se le identifica como el pacto del amor de su creación. Y este hermoso pacto, fíjense ustedes, hagamos un poquito de memoria. Este pacto no se hizo entre Dios y los hombres, se hizo entre la Santísima Trinidad. Entre la Santísima Trinidad. Desde el Génesis, ustedes conocen ese texto que dice en las Sagradas Escrituras, en Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está en Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Lo que Dios hizo fue maravilloso. Tú y yo en su bendita creación somos hechos, y desde ahí, desde su creación misma, la Santísima Trinidad dijo: y los bendeciré. Y los bendijo, y nos bendijo Dios. Y tú y yo somos ahora muy bendecidos. Desde antes incluso que se formara este universo, ya nos bendijo. Leeré 6 porciones de la Biblia para que sepas cómo Dios determinó en su decisión soberana por la Santísima Trinidad que tú y yo seríamos benditos, y somos benditos. Dice Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Antes de los tiempos, Él ya nos ama. Él ya nos ama. Antes de que formase a Adán y Eva, formó primero todo el contexto para darle su bendición, y disfrutaron de las grandes riquezas que hizo en el mar, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todo. Dijo: sojuzgadla sobre los peces de la mar, sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos. Bueno, disfrutaron de las bendiciones de Dios por
porque Dios así lo hizo, lo determinó, bendecir a su creación. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, antes de que se crea todo, Él ya determinó que nos iba a bendecir. Sin tomar nuestro parecer, sin decir, ¿cómo ves? ¿Quieres que te bendiga? Él dijo, yo los bendeciré. En Tito 1:2, fíjense qué precioso dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En San Juan 17:25, cuando Dios ora al Padre, dice algo precioso. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No nos preguntó, Él quiere bendecirnos. Para que haya un pacto se requería el acuerdo entre dos, pues esto lo hizo la Santísima Trinidad porque somos su creación y nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir y quiere que donde Él está, nosotros también estemos. En Mateo 11:26 se tiene una decisión clarísima. Dice así textualmente, sí, Padre, porque así te agradó. Jesús le dice al Padre, sí, ¿te agradó bendecirles a todos? Adelante. Es una bendición, es un pacto que hizo no con nosotros, sino por Él mismo. Pero ¿saben? Dentro de este pacto de amor por la creación, entramos a un tema de un compromiso donde ahora sí se nos da parte, se nos permite intervenir en este pacto. Y ustedes me dirán si está bien o está mal, dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se llama el pacto de las obras, donde nosotros estamos involucrados a partir de una libertad de decisión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, como si nosotros nos quisiéramos sentir importantes en tomar algún papel en esto que Dios determina. Nos creemos inteligentes, que podemos manejar muy bien el tema de la ciencia del bien y del mal, y entonces, adelante, la creación de Dios, ahora coronada por la vida de Adán y de Eva, se les permite que tomen una decisión. Todo lo que ves aquí es mi bendición, disfrútalo. Solo del árbol del bien y del mal, de ese no comas. Ahí ya está. Continúa tú con las bendiciones, ese es el trato, continúa tú con las bendiciones, pero pongamos una cláusula. Nada más de este árbol, no comas. ¿Y qué creen que pasó? Y que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué tendría que seguir el pacto maravilloso de amor por la creación si ya nosotros nada más desde el primer momento que tenemos ya la echamos a perder? Así tú y yo, cuando queremos intervenir en la decisión de Dios de que Él nos bendice, sí, pero yo quiero tener algo de participación. Además ya sé qué es el bien y el mal. Perfecto. Toma decisiones. ¿Y qué decisiones crees que vamos a tomar? ¿Qué decisiones hemos tomado? ¿Unas decisiones correctas para que sigamos disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido consecuencias precisamente por creernos que podemos manejar esto de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuántos de nosotros a determinada edad nos preguntó alguien, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No crees que es muy riesgoso? No, sí, yo sé. Ah, ok. Y después viene la decisión y las consecuencias están ahí. ¿Saben? El pacto de las obras ha sido una y otra vez mostrada a través de la paciencia y de la tolerancia de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de este tipo de pacto de obras. Ya hablamos de uno, del de Adán y de Eva, y ya vimos cómo les fue. Otro pacto que viene después del de Adán y Eva, podemos hablarlo de que por las personas que se creyeron, igual que estos tiempos que vivimos, muy conocedores,
de las cosas que son la más correcta para la humanidad, pues llegamos al tiempo de Noé y la maldad creció y creció hasta el punto de que el Creador dijo: raeré a la raza humana porque, fíjense ustedes, dicen, porque todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. El corazón del hombre empezó a ensuciarse y a creerse y a ensoberbecerse y a solamente pensar en mal y en mal. Y Dios habló con Noé y dijo: hagamos un pacto. Haz una barca, porque en ti veo que no está ese tema. Y lo libró. Y cada pacto que vemos en el Antiguo Testamento trae como una señal, como la señal que puso en el caso de Adán, el arco iris. Para señal de Dios, sí, pero más para nosotros como seres humanos. Hasta el día de hoy tenemos esa señal. Hasta el día de hoy tenemos esa señal. De repente Dios nos regala esa oportunidad de ver el hermoso arco iris. Se salvó Noé. Pero después viene adelante otro pacto. El pacto con Abraham. Y Abraham, Dios también, diciéndole: yo te voy a bendecir. En el caso de Abraham es algo, meditemos un poquito cómo fue en el caso de Abraham. Abraham, siendo un hombre prominente, teniendo todo de riquezas, Dios le dice: yo te bendeciré. Y le da su bendición, pero pues Abraham dice: pero pues es que pues, tengo todo, ¿no? Excepto que pues no tengo hijos. Y Dios le dice: de tu descendencia bendeciré a todas las naciones. Y aquí ocurrió algo precioso a diferencia de Adán y Eva, que yo he comparado y que digo, qué hermoso eso. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó y le creyó como a ti y a mí, si ponemos nuestra confianza en Él, hasta cómo Dios permite alguna señal propia de nosotros de que alegre el corazón. ¿Se acuerdan que hasta se rió él y se rió su esposa? Y si fuera poco, hasta a su hijo le pusieron risa. Isaac significa risa. Y Dios se enojó. Dios dijo: no, ¿cómo le van a poner risa a Isaac? No. Le creyó a Abraham. Y le fue contado por justicia. Y por haberle creído, nada más probó ahora, a diferencia de Adán y Eva, lo puso a prueba. Y le dijo, después de que nació Isaac: dame a tu hijo, entrégame a tu hijo unigénito. Al único hijo, al único que tienes, entrégamelo. ¿Y qué hizo nuestro padre Abraham? Obedeció, aún y diciendo: bueno, entonces, ¿de dónde voy a tener descendencia si mi único hijo es el que te entrego? Y obedeció. Y por haberle obedecido, en Génesis 22, 17 dice algo precioso. Dios le dice a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Es otra vez una determinación de Dios: te voy a bendecir. Me obedeciste, te voy a bendecir. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí entramos tú y yo, porque Abraham es el padre de la fe. Y si nos une algo aquí, nos llamamos hermanos, es por la fe. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pasó el tiempo, ustedes saben que confirmó las promesas en Isaac, luego en Jacob, pero la gente como nosotros somos inclinados hacia el mal, Y llegó el punto en que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, y es el pacto sinaítico, el pacto con Moisés. Y sigue siendo el pacto de obras. Y el pacto de obras es, ahora sí, a ver, aquí están las tablas de la ley. Si tú cumplieres, si tú hicieres, si tú observares mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios
egipcios te enviaré a ti. Viene la bendición de Dios, pero a cambio de obras. ¿Y qué creen que pasó? ¿Y qué hemos hecho nosotros? No podemos. Ya tenemos muchas muestras de amor de parte de Dios y nos ha puesto perfectamente en nuestras manos la posibilidad de saber, ¿qué tengo que hacer para seguir recibiendo tus bendiciones? Y nos dijo algo muy importante Dios, que les invito a que leamos. En Génesis 3:8, es donde tiene Dios una conversación con Moisés. Y le dice así. Perdón, es 6, 3 y 8. Dice, también de las aves de los cielos, perdón, es aquí 6, 3 y 8. 6, 3 y 8, sí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el 8 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Este es el pacto con Noé. Perdón, me equivoqué de la cita. Está aquí. Es Éxodo 19:5. Disculpen ustedes, Éxodo 19:5. Ahora, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tenemos la bendita ley de Dios y tenemos una promesa y una advertencia. Si queremos seguir obteniendo las bendiciones de Dios a través del pacto de las obras, dice Dios, y lo pone y se registra en el libro de Deuteronomios 30, versículo 19 y 20, lo que les voy a leer. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días. Eso es lo que nos pide Dios. ¿Y saben qué? Creo, de mi parte, no he podido cumplirlo. No he podido cumplir. Y no sé si en el caso tuyo también sientas desilusión, sientas frustración, porque cada que intentamos acercarnos a Dios, es como Él nos pone, escoge la vida y la muerte, aquí están mis mandamientos, hazlo, y un paso para adelante y 4 para atrás. Esa frustración es porque se volvió a repetir lo mismo que desde Adán y Eva hasta Deuteronomios. Aquí está. Yo te bendeciré solamente que tus oídos, que tú te inclines por obedecer mis mandamientos. Y no se pudo. Pero ¿saben qué? Algo pasa terrible cuando no podemos cumplir la voluntad de Dios. El diablo y muchos de los impíos se burlan de nosotros. Incluso nuestros familiares se burlan de nosotros. Cuando de repente dejas de venir al templo y luego vienes al templo, ya te empiezan a decir, sí, ahí vas de nuevo, al ratito te vemos. Los que acuden o tienen que estar en un separo, reincidentes, este es reincidente, ¿no? Y ya lo ven con su Biblia al templo. Y hay muchas personas que te dicen, sí, ya te veremos de nuevo. Hay quienes se burlan de nosotros cuando hacemos el esfuerzo por procurar acercarnos a Dios y nos señalan, y alguien más también, el mismo diablo. A través de nuestras conciencias también empieza, ok, ahora sí te quieres esforzar, muy bien, a ver cuánto aguantas. Es algo
complicado que nos hace decir, ¿y entonces el pacto de las obras no está funcionando o qué? ¿O cómo le hacemos? ¿O hacia dónde vamos? Los señalamientos de los familiares que dicen, ahí va el santurrón, bueno, en 3 meses, en un mes, yo le doy 2 meses. Y el diablo te dice, yo te doy un día a solas para que veas cómo sigues igual de pecador que antes. Un día a solas, un día que no estés. Ese pacto de las obras nos lleva a confrontarnos, a decir, Dios, cuando lleguemos a tu justicia eterna, no merezco nada. No merezco nada. Porque delante de tu presencia, dice su palabra, no entrará cosa que haga abominación o mentira, nada. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo le hacemos? Que alguien nos ayude. Y sí, esto no se acaba hasta que se acaba. Es palabra de Dios. Y si Él dijo, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y está escrito en Jeremías. ¿Gustan leer conmigo? Jeremías 32, 39. Jeremías 32, del 39 al 42. Síganme con su vista. Fíjense, el 36 es una burla que nos hacen a nosotros que procuramos seguir a Dios. Dice, y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, cuchillo, a hambre y pestilencia. Esto es lo que muchos piensan de nosotros, que nosotros como pueblo cristiano, ¿sabes qué? Ya, vas a terminar cautivo en Babilonia, o sea, vas a terminar sumido en tu pecado. No te doy esperanzas. Pero, el 37 dice, he aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande. Y viene la promesa. Y los haré tornar a este lugar y harélos habitar seguramente. Fíjense esta promesa. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hallen bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Dijo Dios, yo quiero que estés conmigo y cueste lo que cueste, hago un pacto eterno. Lo que piensen de ti no son mis pensamientos. Haré contigo pacto eterno y me serán por pueblo y yo seré a ellos. ¿Y sabes qué necesitamos? Un corazón nuevo. Porque que se ha marchitado por las obras que tanto hemos querido hacer, creo que ya de repente nos falla. Siempre se inclina hacia el mal. Y Dios dice, pondréles un corazón nuevo. Uno que se incline a buscarme. Uno que se incline por desearme. Eso es lo que queremos, Dios. Eso. Y tú creas en mí tanto el querer como el hacer. Remedio completo. Sí, Dios, sí aceptamos eso. Pero ¿y quién paga el precio de todo lo que hayamos hecho y de los errores que posiblemente más adelante vamos a cometer? Viene aquí el pacto de gracia, el tercero. El pacto de gracia. Repitan conmigo, todos no lo sabemos. Lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tenías, lo que te tocaba y lo que me tocaba pagar, lo paga Dios por Jesucristo. Entendamos muy clarito, para ser salvos todavía se necesitan obras, ¿saben? No se ha minorado el precio de nuestra salvación. El problema
es que tus obras y las mías no sirven. Son las obras de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolir el pacto de obras, yo vine a cumplirlas por ti? Por ti yo vine a cumplirlas. ¡Qué maravilloso! Ese es un nuevo pacto. Y la única cláusula es que creas. La única cláusula es que creas. La única cláusula para que podamos tener las bendiciones de Dios es que creas. Pero permíteme, es que no todos creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado fue Jesús entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros creímos que era azotado por Dios y que era abatido por Dios. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que mañana vamos a celebrar o a recordar no es cómo lo maltrataron porque se lo merecía o porque quizás hizo mal. No, morido fue por nuestros pecados. Y si creemos esto, el pacto de gracia está en nosotros. La bendición que tiene Dios al haber instituido la Santa Cena no solamente fue en memorial de que lo azotaron, murió y resucitó, sino es algo más maravilloso. ¿Se acuerdan que dijo: haced esto en memoria de mí hasta que venga? Si seguimos creyendo en Él, es para que no solamente sepamos que Él pagó por nosotros, sino decirle: quiero que vengas, porque ahora sé que soy justificado por la fe, y ya no por mis obras, sino por todo lo que padeciste, por todo lo que tú hiciste por mí. Creer en la misericordia de Dios es aceptar el pacto de gracia. El último texto nos deja pensando: ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco todo lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo poder ser salvos si medio creemos o dudamos? ¿Cómo? ¿Quién podrá creerse justo de heredar el reino de los cielos? Mas ahora por gracia sois salvos, y esto es por la fe, porque es don de Dios y no de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Amén.